Hermanos amados, les voy a entregar entonces la siguiente lección acerca de la doctrina del pecado, la tentación y la caída del hombre, o el pecado producido por la tentación. Y vamos a basar esta lección en Génesis capítulo 3, obviamente, en donde se habla de la caída del hombre, producto de haber sido tentado por Satanás. Capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente, ya lo acabamos de leer, era la más astuta entonces de todos los animales del campo. No comáis de ningún árbol, le había dicho, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? La serpiente, hermanos, vamos a ver en primer lugar, el texto aquí no es así por sí solo. Claramente identifica a la serpiente como Satanás, pero el resto de la Biblia deja claro que es Satanás y que aparece como una serpiente. En Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 19, se hace una descripción, hermanos, de Satanás, del rango que él tenía en ese entonces. Dice el versículo 13 en adelante: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé, o te arrojaré por tierra, dice, delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Nos dice entonces que Satanás estaba en el Edén. Muchos otros pasajes asocian a una serpiente o una criatura en forma de serpiente con Satanás. Job capítulo 26, si usted quiere buscarlo, hermano, versículo 13, Isaías 51:9, Apocalipsis 12:9, donde se habla del dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y exactamente igual en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Habla del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. La representación de Satanás como una serpiente hace que la idea de que Moisés salvó a Israel al levantar una serpiente de bronce sea un tanto provocativa. Números 21, 8 y 9 se nos relata el hecho de que Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce porque el pueblo estaba siendo mordido por un castigo, por un juicio, estaba siendo mordido por serpientes ardientes. Todo aquel que miraba con fe esa serpiente de bronce vivía, no le pasaba nada, si lo hacía con fe, por supuesto, si esa serpiente ardiente lo mordía. Exactamente hace una alusión a eso Jesús cuando dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿cierto? Para que todos los que vengan a Él sean salvos. Eh, entonces, esta serpiente se identifica eh, eh, con el pecado, ¿cierto? Es una personificación del pecado, y la rebelión es de bronce, un metal asociado con el juicio, ya que se realiza con fuego. El levantamiento de una serpiente de bronce es el levantamiento del pecado juzgado en la forma de una cruz, que sería tipo de lo que Jesús haría
muchos años después. Ezequiel 28 nos dice que Satanás, antes de su caída, era un ángel del más alto rango e importancia, incluso el líder de adoración en el cielo. Isaías 14 nos dice que la caída de Satanás tuvo que ver con su deseo de ser igual o superior a Dios y poner su voluntad en contra de la voluntad de Dios. La serpiente era más astuta, nos dice lo que acabamos de leer en Génesis 3:1, era más astuta que todos los animales. La eficacia de Satanás se encuentra a menudo en sus caminos expertos y astutos. Perdón, hermanos. No podemos ser más astutos que Satanás, pero podemos vencerlo con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fue la astucia de Satanás que lo llevó al éxito en contra de Eva, como la serpiente engañó a Eva con su astucia. En 2 de Corintios 11:3, el apóstol Pablo nos dice de esta manera, hermanos. 2 de Corintios 11:3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y le dijo a la mujer, al parecer antes de la maldición pronunciada en Génesis 3, 14 y 15, la serpiente era diferente a lo que hoy conocemos como una serpiente. Esta criatura no comenzó como una serpiente como la conocemos, se convirtió en una. La criatura que tentó a Eva se convirtió en una serpiente como resultado del juicio de Dios sobre ella y fue deslizándose lejos entre los arbustos para el gran horror de Adán y Eva. Los espíritus demoníacos evidentemente tienen la posibilidad, bajo ciertas circunstancias, para residir en el cuerpo humano o animal, como nos dice, hermanos, Lucas capítulo 8, versículo 33. Lucas 8:33, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. En esta ocasión, Satanás escogió residir en el cuerpo de una serpiente antes de la maldición. Un autor dice que la mujer no se sorprendió al hablar con la serpiente porque Adán y Eva, dice, tuvieron conversación libre con los seres angelicales, que a menudo aparecían en forma de hombres. Si esto es cierto, no era tan extraño que para Eva, que un ser angelical pudiera aparecer frente a ella antes de la maldición en forma de una hermosa serpiente, por decirlo así. Tal vez Satanás hizo la voz sobrenatural, pareciendo que salía de la serpiente, o tal vez Satanás, y es posible que así pueda haber sido, porque recordemos que Génesis, los primeros 11 capítulos son los más difíciles de interpretar, pero es posible que haya transmitido en forma telepática, con el poder que tenía Satanás, a Eva sus pensamientos, o haya influido en ella en sus pensamientos. Lo que Satanás dijo es más importante que cómo lo dijo. Para la mujer, Satanás trajo la tentación contra la mujer porque se dio cuenta que era la más vulnerable a los ataques, y vamos a ver por qué. Esto se debe, hermanos, a que no recibió la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal directamente de Dios, sino a través de Adán. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, vamos a verlo, Génesis capítulo 2, 15 al 17. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, quien tuvo que transmitirle esto a Eva fue Adán. Tal vez Satanás, al observar a Adán, supo que no había hecho un efectivo trabajo de comunicación con Eva, con lo que el Señor le había dicho a él.
Este fracaso por parte de Adán hizo a Eva más vulnerable a la tentación. Satanás a menudo ataca el eslabón más débil de una cadena, así que atrapa a Adán tentando a Eva. Los más fuertes en una cadena deben esperar ataques contra los más débiles y hacer vínculos de apoyo contra esos ataques. Fue también en el plan de Dios el permitir que Satanás tentara a Eva de esta manera. Si hubiera sido Adán el que pecó en primer lugar y le hubiera dado el fruto a Eva, ella podría tener una excusa parcial ante Dios. Yo simplemente estaba obedeciendo al que es la cabeza de nuestro hogar. Cuando me dio el fruto, comí de él. Dios os ha dicho, el primer ataque de Satanás está dirigido contra la palabra de Dios, ¿verdad? Volvemos entonces a Génesis 3, 3 dice, la última parte del versículo 1, con que Dios os ha dicho, ¿cierto? Entonces, estaba diciendo yo que el primer ataque principal está dirigido a la palabra de Dios. Si él puede conseguir confundir a Eva acerca de lo que Dios dijo o hacer dudar de lo que Dios dijo, entonces su batalla está parcialmente ganada. Desde el principio, Satanás ha tratado de socavar al pueblo de Dios al socavar la palabra de Dios. Muchos dicen hoy día, eso no es cierto. Lo que dice, por ejemplo, acerca de muchas cosas que están sucediendo hoy día en nuestro país, muchos personas importantes de la televisión dicen que eso que está diciendo la palabra de Dios no es así. Él puede socavar con la misma eficacia para conseguir que nosotros dejemos la palabra de Dios como al llevarnos a dudar de ella. Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás tomó el mandamiento positivo de Dios, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Y lo reformuló de manera negativa, ¿cierto? Dios no te deja comer de todo árbol, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuál fue, hermanos, el versículo 2 y 3, la respuesta de Eva? Dice, y la mujer respondió a la serpiente del fruto, dice, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cierto? No muráis. Dice el versículo 3, y la mujer respondió a la serpiente, eso es, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Eso es. Y la mujer respondió entonces a la serpiente. Eva respondió. El primer error de Eva fue mantener una discusión con la serpiente. Estamos, hermanos, llamados a hablar con el diablo, pero nunca tener un debate con él o una discusión con él. Recuerdo, hermanos, una parte de la película El Exorcista cuando el sacerdote mayor le dice al que es más joven, no discutas ni debatas con él, no entres en temas controversiales con él. Le dice porque él es muy astuto y te hará débil y te hará caer. Eso no obedeció el exorcista joven y sabemos nosotros, si usted ha visto la película, sabemos cómo termina trágicamente, ¿verdad? Simple y fuertemente uno debe decirle que el Señor te reprenda, como dice Judas 9. Ni siquiera podemos insultarlo, ¿verdad? Solamente el Señor te reprenda. Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín. El conocimiento de Eva de lo que no debe hacer es parcialmente correcto, pero lo que no parece conocer la hace aún más vulnerables al engaño. Eva no parece saber el nombre de este árbol, que solo lo llama árbol en medio del jardín, en lugar del árbol de la ciencia del bien y del mal, como dice Génesis 2:17. Eva malinterpreta el mandato de Dios a Adán. Sus palabras
no lo han de comer para que no muráis. Esto están lo suficientemente cerca. Pero añadió al mandato, fíjense ustedes, y pone palabras en boca de Dios cuando dijo, ni le tocaréis. Por supuesto, se trataba de una buena idea para evitar por completo la tentación. Nada bueno podía venir del mensaje de una fruta que se supone no debes comer, pero es algo peligroso el enseñar doctrinas a los hombres, como dijo Jesús, como si fueran los mandamientos de Dios. Esta palabra, ni le tocaréis, algunos escritores judíos manifiestan que tan pronto como la mujer afirmó esto, la serpiente la empujó contra el árbol y dijo, mira, la has tocado y aún estás viva. Por lo tanto, puedes comer del fruto con seguridad, porque sin duda no morirás. Dios ha dicho. La ignorancia de Eva, en forma parcial, en lo que con exactitud Dios dijo, era realmente la responsabilidad de Adán. Él hizo un mal trabajo en comunicarle el mandato de Dios, con relación entonces a decírselo a su esposa. La palabra que Dios le dio. Casi podemos imaginar a Adán diciéndole, mira, ese árbol en medio del jardín, no lo toques, porque Dios dice que vas a morir. Si bien esto es mejor que decir nada, lo de Adán no explica, no explica hacer un lugar vulnerable en el que Satanás podía atacar. Para que no muráis, estamos hablando, ¿cierto?, de la muerte, no solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Esto puede parecer una cosa pequeña a depender del destino de la raza humana y de toda la creación, pero el árbol no era más que un freno de Adán y Eva. Se les recordó que ellos no eran Dios, que Dios tenía un reclamo legítimo de su obediencia y que ellos eran responsables ante él. Tercero, hermanos, los versículos 4 al 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No moriréis, entonces le dijo, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Satanás, cuando dice esto, no moriréis, Satanás sentó las bases, efectivamente, llamó a Eva a una discusión con él y plantó la semilla de la duda acerca de la palabra de Dios. Y él expuso a Eva a una comprensión incompleta de la palabra de Dios. Ahora él se traslada a matar, ¿cierto? No moriréis, sino si obedecen al Dios soberano. Pero Satanás lleva al hombre a morir espiritualmente, con una contradicción pura y simple de lo que dijo Dios. Satanás solo puede trabajar en forma efectiva cuando ha establecido un punto de apoyo. Nadie cae de repente, ojo hermanos amados, como Adán y Eva. Se ha establecido una base. Es por eso que estamos llamados a no dar lugar al diablo. Efesios capítulo 4, Efesios 4:27. La palabra del apóstol Pablo, hermanos, aquí nos dice de esta manera. Efesios 4:27. Dice Pablo, ni deis, sencillamente, ni deis lugar al diablo, ¿cierto? Y Jesús dice y asegura, hermanos amados, Juan 14:30, Juan 14:30, la palabra del Señor dice, ahí dice Jesús claramente, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No moriréis. Satanás primero quería que Eva olvidara todo lo que Dios dice acerca de las consecuencias del pecado. Al conocer y recordar las consecuencias del pecado, como más propensos somos más propensos a renunciar a los placeres del pecado. Hebreos 11:25.
el autor de Hebreos dice lo siguiente, hermanos. 11:25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿cierto? Entonces, vuelvo a repetir, al conocer y recordar la consecuencia del pecado, somos más propensos a renunciar a los placeres temporales del pecado, como acabo de leer en Hebreos 11:25. El desafío directo de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la bondad de Dios. Si Dios le está mintiendo a ella, ¿cómo puede ser bueno? Un desafío directo, hermanos, de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la maldad del pecado. Si esta fruta es algo bueno para ella, ¿por qué Dios no quiere que ella la tenga? Satanás quiere que veamos el pecado hoy día, más que nunca, como algo bueno, que un Dios malo no quiere que lo tengamos. Su mentira principal para nosotros es el pecado no es malo y Dios es bueno. Lo que dice la palabra, ¿verdad? Llegará el momento, un profeta lo dice, en que a todo aquello que es bueno le llamemos malo y a todo lo malo le llamemos bueno. Eso está ocurriendo hoy día ya, hermanos. Satanás y la carne presentan miles de razones para demostrar lo bueno que sería desobedecer su mandato. En el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos, le dice la serpiente a Eva. La tentación de Satanás fue mucho más poderosa, porque no había verdad en ella. Es cierto que sus ojos se abrieron, y esto se cumplió en Génesis capítulo 3, versículo 7. Génesis 3:7 dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero sus ojos fueron abiertos al instante a su propio pecado y la rebelión. Es como si una persona sorda se comprometió a ser capaz de oír de nuevo, pero todo lo que oía eran gritos. Sus ojos se abrieron, lo hicieron sabiendo el bien y el mal, pero no como dioses. Pura mentira rara vez es eficaz en la tentación. Si Satanás lo combina con algo de verdad, hay poco poder en su tentación. Van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La seducción final es la más poderosa, porque era lo mismo en lo que Satanás cayó. Con ganas de ser igual a Dios o superior a Dios, Eva trató de convertirse en un Dios por ella misma en su rebelión contra Dios. El objetivo de convertirse en Dios, hermanos, es el centro de tantas religiones no cristianas, incluyendo el mormonismo. Recuerden que los mormones dicen que la persona, si se casa, tendrá 1000 mujeres en la eternidad, y serán dioses. Sin embargo, en nuestro deseo de ser dioses nos convertimos en Satanás, quien dijo: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 y 14. En lugar de ser como Jesús, que vino, hermanos, como siervo. Yo he venido no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. El movimiento de la nueva era, sabemos, el deseo de ser Dios son tan fuertes como siempre, ¿cierto? De acuerdo a una encuesta, fíjense, realizada en el año 1992, hasta 12 millones de estadounidenses pueden ser considerados participantes activos del movimiento de la nueva era y otros 30 millones están interesados ávidamente. Si todas estas personas se reunieran en una organización como iglesia, sería el número, la tercera denominación religiosa más poderosa de los Estados Unidos. Más del 90% de los suscriptores de la revista de la nueva era son graduados universitarios en comparación con la multitud de la población en general. Incluso la nueva era, a través de un personaje llamado Marianne Williamson, una mujer, guionista de un curso de milagros de la nueva era, pasó toda una noche hablando con Hillary Clinton, en aquel entonces primera dama, esposa de Bill Clinton.
Eh, pero vemos también, hermanos, el pecado de Adán y la caída de la raza humana. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, dice, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Así que cuando la mujer vio a Eva, se rindió a la tentación, dice exactamente de la manera en que Juan lo describe en el Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, perdón, versículo 16, dice la palabra del Señor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este es el bosquejo, esta es la ecuación, amados hermanos, de lo que ocurre cuando la persona es llevada a caer en la tentación. En primer lugar, se dio a los deseos de la carne, vio que era bueno para comer, entonces ella se dio a los deseos de los ojos, agradable a los ojos. Luego se dio a la soberbia de la vida, deseable para ser sabio o de hacer sabio. Jesús fue tentado en lo mismo 3 veces. De la siguiente manera, un llamado a los apetitos físicos. Hace un llamamiento a su concupiscencia y el deseo emocional y un llamado al orgullo. Mateo 4, 1 al 11. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. La percepción de Eva fue parcialmente verdadera y falsa. El árbol, hermanos, no era bueno para comer, aunque Eva fue engañada, haciéndole creer que era así. El fruto probablemente era agradable a los ojos, aunque eso no debe significar mucho. Y era cierto en la mente de Eva que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría o para alcanzar la sabiduría. Podemos ver la verdad total de la declaración de Pablo en 1 de Timoteo 2:14, ¿no es cierto? Dice, vamos a leerlo, hermano, 1 de Timoteo 2:14. La palabra del Señor nos dice ahí, 1 de Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, la declaración de Pablo nos dice que engañó a Eva cuando pecaron. En su mente ella pensó que estaba haciendo algo bueno para ella. Ella tomó su fruto y comió. Satanás podría tentar a Eva, pero ella no tenía que tomarlo. El tomarlo fue obra suya. Ella podía haber corrido lejos de Satanás y del árbol, pero Eva no tomó la salida del escape de Dios, como dice 1 Corintios 10:13, ¿cierto? Que Dios va a dar juntamente con la prueba o la tentación la salida, ¿cierto? Satanás no pudo meter la fruta en su garganta. Eva fue responsable. Ella no podía decir con razón, el diablo me hizo hacerlo, como muchas veces nosotros decimos, hermanos amados, y le echamos la culpa a Satanás de algo que nosotros podemos evitar. Y Dios también dice a su marido, Eva no solo pecó, ella se convirtió en el agente de la tentación de Adán. Pero cuando Adán comió, él no fue engañado como lo fue Eva. Adán pecó con sus ojos bien abiertos, en abierta rebelión contra Dios. Por lo tanto, es Adán, no Eva, quien tiene la responsabilidad de la caída de la raza humana y para la introducción de la muerte en el orden creado. Miren lo que dice, hermanos, Romanos capítulo 5, Romanos 5, 12. Lo que dice el apóstol Pablo, 5, 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y lo que dice en 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. Dice,
la palabra del Señor. Así que, perdón, 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eva fue engañada para pecar. Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Muchos han especulado que Adán pecó porque él no quería que Eva estuviera sola en su caída y comió el fruto como un impulso romántico. Esto bien puede ser cierto, pero no hace que el pecado de Adán sea poco menos rebelde. La rebelión contra Dios no es mejor cuando está motivado por un impulso romántico. Muchos años después Jesús diría, tomad, comed. Se convertirían algún día en los verbos, hermanos, que representan la salvación, pero solo después de que Jesús hubiera vivido en el mundo de la maldición de Adán y se entregó a la muerte. Podemos ver entonces en el versículo 7, hermanos, de Génesis 3:7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, entonces los ojos de ambos se abrieron. Al parecer fue solo después del pecado de Adán que no sabían de su estado pecaminoso. Ellos sabían que estaban desnudos, en el sentido de tener su vergüenza expuesta a toda la creación. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Veamos lo que dice el Salmo 104:2. Hermanos, Salmo 104:2, la palabra del Señor dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Y Mateo 17:2, veamos lo que dice, hermanos, Mateo 17, creo que es Mateo 17:2, veamos, 17, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro, dice, como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz, dice la palabra del Señor. Sugieren que la luz puede ser una prenda de vestir para los justos. Puede ser que Adán y Eva fueron vestidos con anterioridad a la luz gloriosa de Dios, y la pérdida inmediata de esta cubierta de luz los dejó sentirse expuestos y desnudos. Es más que probable que fueran vestidos de luz antes de la caída, y cuando pecaron, esa luz sencillamente se apagó. Los ojos de ambos se abrieron. La forma en que se veían ellos mismos cambió, pero también la forma en que veían todo el mundo ahora era diferente. Después de la caída, todo parecía peor. ¿Fue bueno o malo a Adán y a Eva? Vieron su desnudez y se sintieron muy mal al respecto. Fue bueno, porque es bueno sentirse culpable cuando se ha hecho algo malo. Se cosieron hojas de higuera. Su propio intento de cubrirse tomó mucho ingenio, pero la sabiduría no es mucha. Se dice que las hojas de higuera tienen una textura punzante, lo que haría que esos revestimientos picaran bastante. Todo intento de cubrir, hermanos, nuestra desnudez delante de Dios es necio. Necesitamos dejar que Jesús nos cubra, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, una de las cartas del Cristo resucitado a una de las iglesias, dice el Apocalipsis 3:5, dice, perdón, eso es, 3:5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, ¿no es cierto? Entonces, y se ponga el mismo Jesús como nuestra ropa de protección, hermano. Gálatas 3:27, el apóstol Pablo decía ahí lo siguiente, Gálatas 3:27, la palabra del Señor decía lo siguiente,
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La exhortación de Jesús es para nosotros. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15. Obviamente cubrieron, hermanos, sus áreas genitales. En casi todas las culturas los adultos cubren sus áreas genitales, a pesar de que en otras partes del mundo el cuerpo puede ser más o menos expuesta de cultura en cultura. Esto no es porque es algo intrínsecamente sucio en nuestra sexualidad, sino porque hemos recibido tanto de nuestra caída que se transmite genéticamente a través de la reproducción sexual. Debido a esto, Dios lo ha implantado en las mentes de los hombres más que la modestia apropiada para estas áreas de nuestro cuerpo. Génesis 3, 8 y 9, hermanos, ¿qué es lo que dice? Adán y Eva se esconden ante Dios. Dios los llama ante Él. Luego dice la palabra del Señor, luego oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron, dice, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Adán y Eva sabían que cuando cuando estuvieron ante la venida del Señor, Él querría estar con ellos. Así como el Señor tenía comunión con Adán y Eva de una manera muy natural, cercana e íntima, se paseaba por el huerto al aire del día, la forma casi casual en que esto se observa, indica que eso no ocurrió en ese momento por primera vez. Existe una probabilidad extrema de que el Todopoderoso asume cierta forma análoga a la forma humana que hizo a su imagen. Podemos suponer que esto es Dios en la persona de Jesucristo, que aparece a Adán y Eva antes de su encarnación y el nacimiento en Belén. Porque de Dios el Padre dijo, nadie ha visto a Dios en cualquier momento. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Juan 1:18. Y ningún hombre ha visto a Dios en persona, en la persona del Padre. 1 Timoteo 6:16. Al aire del día es literalmente la brisa del día. A partir de la geografía y la cultura hebrea se puede adivinar qué significa la tarde. Adán y Eva, se escondieron. Esto demuestra que Adán y Eva sabían que el intento de cubrirse a sí mismo había fallado. Ellos no muestran con orgullo sus trajes de hojas de higuera, sino que sabían que su propia cobertura es totalmente insuficiente, que les daba vergüenza delante de Dios. ¿Dónde estás? Esto no es el interrogatorio de un comandante en jefe enojado. Tampoco debemos pensar que Dios no sabía dónde estaba. Dios es omnisciente, Él sabe todo, hermanos amados. Él puede ver todo. Sino que sencillamente Él les habla para que se dieran cuenta de lo que habían hecho. No es la voz, vuelvo a repetir, de un jefe, un comandante enojado, sino el grito de un corazón de un padre angustiado, de un padre con mayúscula angustiado. Obviamente sabía dónde estaban, pero también sabía que un abismo se había hecho entre él y el hombre. Un abismo que él mismo tendría que puentear, construir un puente como el sumo pontífice que es Cristo, constructor de puentes. Dios confronta a Adán y Eva con su pecado. Los versículos, hermanos, 10 al 12, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Hermanos, el pecado hizo que Adán sintiera miedo de la presencia de Dios
y miedo de la voz de Dios. Desde Adán, los hombres se van de la presencia de Dios y no quieren escuchar su palabra. Todavía estamos hechos a la imagen de Dios, por lo que queremos estar en la presencia de Dios y oír su voz, mientras que al mismo tiempo tenemos miedo de Él. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Dios sabía la respuesta a esta pregunta. Lo preguntaba porque le permite a Adán aprovechar lo mejor de su mala situación, mediante el arrepentimiento en ese mismo momento. Pero Adán no fue limpio delante de Dios. Todos pecamos, pero cuando pecamos, aún podemos dar gloria a Dios por confesar abiertamente sin echarle la culpa a los demás. Miren lo que pasó, hermanos, con Josué, en Josué capítulo 7, en el pecado de Acán, versículos 19 y 20. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. A menudo no hay nada que podamos hacer, hermanos, en cuanto al pecado de ayer, aunque en algunos casos es posible que pueda haber restitución. Sin embargo, tú puedes hacer lo que es justo ante Dios ahora mismo por confesar y arrepentirte. ¿Has comido del árbol del que te mandé que no debías comer? Dios se enfrenta al problema de Adán en ángulo recto. Esto no era principalmente un problema de vestuario, o un problema de miedo, o un problema de autoestima. Este fue un problema del pecado de Adán y el vestuario. El miedo o la comprensión de uno mismo no se puede tratar hasta que el problema del pecado sea tratado. Entonces el hombre dijo: ten en cuenta que en este punto Dios no se ha ocupado de Eva en absoluto. Adán, siendo la cabeza, es el problema aquí. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. El intento de Adán por culpar a Eva es totalmente coherente con la naturaleza humana. Pocos de nosotros estamos dispuestos a decir simplemente lo que hizo David: he pecado, solamente contra ti he pecado. Segundo libro de Samuel 12:13. De manera significativa, si hay una culpa, es de Adán, no de Eva. No solo Adán injustamente acusa a Eva, sino que también se niega a aceptar la responsabilidad adecuada por su participación de su pecado. Al decir: la mujer que me diste por compañera, indirectamente Adán culpa a Dios en esencia del pecado, diciendo: tú me diste esta mujer y ella es el problema. Adán no fue el contenido de la culpa, no fue el contenido de la culpa a Eva, tampoco tenía culpa Dios. Y Eva responde más o menos de la misma manera. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Cuando se enfrenta a Dios, Eva no tiene por qué echarle la culpa cuando admite que la serpiente la engañó y luego comió. Esto era verdad. Había sido engañada y ella comió. Me engañó. El único problema viene cuando somos capaces de ver que ser engañados es el pecado en sí mismo. Es el pecado, el intercambio de la verdad de Dios por la mentira. Hermanos, quiero terminar porque se viene otro estudio que va a tomarlo el hermano que corresponda, la otra parte. Pero miren lo que dice, hermanos, el capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 25, que es la esencia del pecado, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, como dije en una parte de esta alocución, de este estudio, nosotros no somos más astutos que la serpiente Satanás, pero podemos vencerlo en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.